Hola, y sean bienvenidos al canal La Cadena de Custodia, donde se realiza la emisión de cápsulas informativas, charlas, conferencias, seminarios e investigaciones referentes a temas de interés en el ámbito de las ciencias forenses. El día de hoy nos acompañan dos doctores, la doctora Rubí de Palmira Escobar Cames y el doctor Pablo Mar Gabriel Valerio, quienes nos hablarán sobre tema muy importante que se ha visto actualmente con relación a las actividades tanto de las jornadas de vacunación como las actividades meramente médicas con respecto a lo del COVID que se ha visto actualmente. Daré una breve síntesis curricular de cada uno de ellos, empezando con la doctora Rubí de Palmira Escobar Cames. Ella es médica cirujana egresada de la Universidad Veracruzana. Cuenta con un diplomado en habilidades gerenciales para la alta dirección por la Universidad de las Américas en Puebla. Actualmente maestrando en la administración de hospitales y la salud pública. En su actividad laboral, trabajó como responsable del Centro de Salud en San Pablo, Cuapan, en Cesber. Laboró como gestora del Seguro Popular, fue jefa del Departamento de Tutela de Derechos REVEPS y actualmente es jefa del Departamento de Procesos de Atención de Primer Contacto, Cesber. Con relación a la síntesis curricular del doctor Pablo Mar, fue fue egresado como médico cirujano de la Universidad Veracruzana. Cuenta con diversos cursos en actualización, tales como programas de capacitación e infección por el SARS-CoV-2 en atención primaria de salud, NOM 004, calidad de los servicios de salud, prevención de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, prevención y diagnóstico oportuno del cáncer infantil y de la adolescencia, entre otros. Actualmente se encuentra maestrando en la Administración de Hospitales y Salud Pública por el Instituto de Estudios Superiores de Administración Pública. En su actividad laboral, laboró en diversos consultorios particulares. Fue médico responsable del núcleo y gestor de calidad del Centro de Salud de San Andrés Tlalnehuayocan y actualmente es médico responsable de la unidad del Centro de Salud antes mencionado. Bienvenidos. Muchas gracias. Empezaré haciendo unas preguntas al doctor Pablo Mar con relación a su área médica. Siendo en su actividad actual como médico responsable de unidad médica, ¿cuáles son sus funciones como tal? Hola, buen día. Actualmente mis funciones son, siendo responsable del centro de salud, pues las cuestiones administrativas. Llevo el control sobre medicamentos, básicamente gestiono los recursos, el recurso humano que se encuentra laborando ahí en el centro de salud y también otorgo la consulta en un núcleo a la población de San Andrés Tlalnehuayotl. ¿A qué se refiere con lo que es un núcleo del centro de salud? Un núcleo básico se considera dentro de nuestras actividades el equipo que se arma entre un médico y o una enfermera. Eso es un núcleo básico. Ok, muy bien. En la siguiente pregunta, al momento de que comenzó la pandemia y empezaron a llegar los primeros casos a México, ¿qué fue lo primero que le llegó a la mente? Bueno, yo creo que como toda la población, sentí un poco de pánico, porque pues obviamente enfrentarnos a una situación desconocida, pues es algo impactante. En lo laboral, fue un reto el pensar que nos teníamos que enfrentar a algo también desconocido, porque pues aunque existen otros padecimientos muy similares, al ser una parte nueva de, de, un virus, pues sí nos generó un poco de inseguridad también para llevar a cabo nuestras actividades. Cierta certidumbre, no conocer la situación que estaba pasando, me imagino.
Así es, sí. Con relación a sus actividades laborales, ¿hubo algún cambio con relación a lo que realizaba en los horarios, en el aumento de pacientes? ¿Disminuyó? ¿Atendía específicamente? O sea, ¿hubo algún cambio como tal? Sí, la verdad es que se modificó mucho nuestra forma de trabajar, porque obviamente al entrar en un estado crítico de salud pública, ya no podíamos concentrar el mismo número de gente en nuestra clínica. Entonces disminuimos la cantidad de consultas que estábamos otorgando. Siempre mantuvimos la permanencia de las consultas y valoraciones de urgencia, por ejemplo. Eso nunca se detuvo. Pero sí hubo ciertas actividades como el control del niño sano que disminuyeron mucho. De hecho, se suspendieron completamente el control del niño sano. También la consulta a pacientes crónicos, pues, y hablando por pacientes crónicos, hablamos de enfermedades como la diabetes, la hipertensión, la obesidad o dislipidemias. Les llevamos un control mensual. A ellos tuvimos que separar un poco más sus consultas y según las valoraciones, verlos cada 2 o cada 3 meses y obviamente otorgarles el medicamento pues para este tiempo. También para que de esa manera pudiéramos reducir el número de pacientes que veíamos al día y con ello disminuir la concentración de pacientes. En la etapa más crítica de la pandemia, sí tuvimos que emplear lo que nosotros conocemos como guardias y hacer hasta cierto punto pues un trabajo en casa. Yo como responsable de la unidad me tuve que mantener al pendiente, pero sí iba un día a laborar al centro de salud y al siguiente me quedaba yo en casa, para que también en cuanto al número de personas que se encontraban laborando en la clínica, pues disminuyera. Entonces sí hubo un cambio en, en la forma en la que llevamos a cabo nuestras labores en esa unidad de primer nivel. Muy bien. Una pregunta para la doctora Rubí Escobar. ¿Sus actividades laborales cuáles son? Bueno, mi departamento lleva lo que es la supervisión y control de procesos de atención. Eh, Tenemos un programa completo de supervisión a unidades médicas del primer nivel. Cuando hablábamos de unidades médicas de primer nivel nos referimos a centros de salud en todo el estado. Entonces, a través de algo que se llama, una fuerza de trabajo que se llama equipos de asesoría y supervisión zonal, que tenemos en todas las jurisdicciones del estado, nosotros vamos a esas unidades médicas de primer nivel, supervisamos y recibimos la retroalimentación de cómo están las unidades y podemos dar asesoría para cómo mejorar los procesos de atención. Un proceso de atención es básicamente la parte medular de un centro de salud. Es la atención que estamos brindando al paciente. Es un proceso, empieza desde que llega el paciente a la unidad médica, solicita una consulta, una atención médica, la pasamos al consultorio, le damos un medicamento, lo referimos a un segundo nivel. Ese es un proceso de atención y es lo que nosotros estamos viendo en el departamento. Cuando empezó la pandemia, al igual como la pregunta que le hice al doctor Pablo Omar, ¿hubo algún cambio? ¿Hubo algún aumento o disminución a sus actividades? Sí, claro, por supuesto. Nuestro trabajo es puramente de campo, entonces eh, tenemos que entender que cuando inició la pandemia había una incertidumbre total porque eran los primeros casos en México, no conocíamos cuál era el proceso natural de la enfermedad, no sabíamos a ciencia cierta qué era lo que provocaba el contagio realmente, ni los métodos de protección más efectivos, ¿no? Entonces, sí hubo un momento en el que nosotros decidimos detener estas actividades de supervisión. A partir del mes de marzo, que fue que empezó oficialmente esta cuarentena aquí en el país, a nosotros, obviamente, a través de nuestros directivos, recibimos las indicaciones de no salir, sobre todo por proteger al personal
y, y pues llevar un poquito más el control de los contagios que pudiéramos tener en nuestra área de trabajo, ¿no? Entonces, sí disminuyó el trabajo, bueno, el trabajo no disminuyó, disminuyeron las actividades de campo, pero Ok. entonces todo se nos juntaba porque pues son cosas que no podemos dejar de hacer de un día para otro. Entonces implementamos algunas estrategias, sobre todo apoyándonos de las tecnologías de la información, supervisión a distancia, a través de videoconferencias Zoom, a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, fotografías. Nosotros podíamos estar un poquito en contacto con las unidades médicas y así de esta manera, pues cubrir una parte, no tanto, pero cubrir una parte de lo que nos tocaba hacer, ¿no? Entonces, sí nos fuimos adaptando bastante, la verdad. Ya a finales del año hubo ciertas actividades que no podíamos hacer a distancia y tuvimos que empezar a salir. Ya en este momento había un poquito más de información sobre el equipo de protección personal, cuáles eran las medidas pertinentes higiénicas para llevar a cabo pues, la protección. Y pudimos realizar actividades, afortunadamente, pues ya presenciales, ¿no? Y en ese punto estamos ahorita. Ok. Para el doctor Pablo Mar, ahorita que mencionaba la doctora Rubí, con relación a la cuarentena, ¿cómo eran sus actividades en la clínica? ¿Se podían atender pacientes por enfermedades simples? Hace rato mencionó con relación a personas crónicas, pero por ejemplo, un resfriado, alguien que podría tener síntomas como temperatura que pudiesen confundirse con el COVID, o eran todos eh, que ser solamente COVID, o llegó a tener contacto con pacientes COVID. Bueno, como les mencionaba, mi unidad es una de primer nivel de atención. En ella estamos enfocados primordialmente en la prevención de muchos padecimientos. Obviamente, por la cultura mexicana, estamos adoptando también el dar tratamientos y pues tratar de, con ello, lograr la resolución de los problemas de los pacientes. Prepandemia, nosotros principalmente otorgábamos consulta a pacientes con enfermedades crónicas, atendíamos o dábamos seguimiento a las personas, a las mujeres embarazadas, hasta que tuvieran a su pequeño. Posteriormente iniciábamos la consulta de puerperio y la lactancia, y también nos enfocábamos en el control del niño sano, que es enfocado a la salud de los menores de 5 años. Atendíamos lo que son padecimientos de urgencia, y ahí entran lo que mencionaba, pacientes con fiebre, pacientes con dolores abdominales, pacientes con alguna herida. Nosotros atendíamos todo ese tipo de situaciones. Una vez que inicia la pandemia, al modificarse nuestras actividades, pues nos dedicamos primordialmente al control y seguimiento de la embarazada, también al control y seguimiento de los pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles. El control del niño sano lo suspendemos, nos quedamos atendiendo urgencias. De esas urgencias empiezan a llegar muchos padecimientos respiratorios. Por sintomatología, sí me encontré en contacto hasta la fecha con pacientes sospechosos por COVID. Al ser nosotros una unidad de primer nivel de atención, no tenemos la manera de cómo diagnosticarlos en cuanto ellos llegan con síntomas por COVID. Lo que nosotros hacemos es hacer la sospecha del diagnóstico, damos las recomendaciones, resguardo en domicilio, y con ciertas observaciones de encontrar algunos síntomas que, que nos hablen de severidad, pues entonces ya acudir a, a un segundo nivel, a un hospital para poder atenderse.
Si los síntomas son muy francos, pues enviarlos a ciertas unidades donde sí hacen las pruebas diagnósticas para corroborar lo que nosotros estábamos sospechando, COVID. Y personalmente he tratado pacientes por COVID con pues toda la protección que se requiere y todo el cuidado que se requiere. Y pues sí, sí he estado en contacto con los, con los con los pacientes pacientes COVID. enfermos con SARS-CoV-2, así es. ¿Qué se siente atender un paciente por SARS-CoV-2? El primer paciente que atendí, francamente, fue alguien de mi familia. Y es, es algo que uno no se imagina. Afortunadamente conté con el apoyo de, de 3 doctoras, dos amigas mías y pues la otra mi esposa, que me ayudaban a tomar las decisiones. Yo era el que se enfrentaba al paciente COVID, a mi familiar, pero al final de cuentas, detrás mío estuvieron 3 médicos dispuestos a pensar por mí también, porque sabemos que en la medicina uno como médico no puede tratar familiares porque interfieren las emociones con el juicio. Sin embargo, con la pandemia, pues muchos médicos no quieren atender a los pacientes. Y obviamente no iba yo a dejar de lado o abandonado a esa persona que enfermó tan cercana a mí. Al final de cuentas, pues no tomé la decisión solo y el tratamiento fue bastante bien aceptado por el organismo del paciente y, y pues salió adelante. Pero es una situación a la que ninguno está preparado, no en un padecimiento nuevo. El tener que estar leyendo y actualizándote muy rápido también es algo que puede dar incertidumbre porque conforme se va conociendo la enfermedad van cambiando los lineamientos de ese padecimiento. Entonces uno se tiene que ir adaptando a todo eso que vamos aprendiendo con respecto a este virus, por ejemplo. No es lo mismo lo que sabíamos en enero del año 2020, Claro. cuando todavía estaba fuera del país la enfermedad, a lo que sabíamos para mayo del año pasado, cuando ya estaban los primeros casos en México. Y no es lo mismo lo que sabemos el día de hoy. El día de hoy les puedo comentar que siento un poco más de tranquilidad, me siento un poco más seguro de mis capacidades como médico, de, de cómo puedo afrontar esta pandemia, aunque no dejo de lado el miedo de poder enfermar y de esa manera, pues, enfermar a los que me rodean y que a causa de ello, pues, pueda haber un desenlace fatal, ¿no? Esa es mi mayor preocupación también como médico, que pueda yo atender a alguien, que ahí pueda adquirir el virus y que pueda enfermar a alguien de mi familia. Eso es algo bastante pesado con lo que estoy batallando aún. Sí, me lo imagino. Acabas de mencionar una parte importante del contagio como médico. ¿Tú has tenido algún colega médico que se haya contagiado por COVID? Sí, por supuesto. De hecho, tengo compañeros de la misma Secretaría de Salud que tristemente fallecieron por contagio de SARS-CoV-2. Y pues es algo un poco triste porque pues mes con mes nos veíamos en las entregas de información, nos saludábamos, nos conocíamos. Y el saber que un virus nuevo eh, los enfermó y ellos pues se enfermaron atendiendo pacientes. Entonces, sí es una situación bastante triste y es lo que comentaba ahorita, a mí me genera un poco de
miedo. El miedo es con lo que batallamos día con día. Sí, claro. Ahora, hablando con relación a la atención de los médicos con relación a los pacientes COVID, ¿se cuenta con algún protocolo o para poder diagnosticarlo? Habías mencionado que en tu caso, que eres de primer nivel, para poder llevarlos al hospital, ¿tienen algún protocolo en específico? Sí, cuando llegan a mi unidad de primer nivel de atención, pues obviamente llegan con algunos síntomas. Tengo varias personas que nos apoyan con un filtro a la entrada de la unidad. Ahorita, dentro del cómo se maneja el inmueble como tal, no permitimos el paso de la gente como regularmente se hacía prepandemia, sino que tenemos un filtro donde se les toma la temperatura, se les comparte gel alcoholado y también se les hace un pequeño interrogatorio que conocemos como triage para saber si ese paciente pues puede ser portador o no de este virus o de la enfermedad. Cuando se detecta algún síntoma sugestivo de COVID-19, lo pasamos a un consultorio especial que está destinado para la atención de este padecimiento, exclusivamente este padecimiento. El consultorio solamente cuenta con un escritorio, una mesa de exploración y obviamente ahí ya hay el equipo de protección que nosotros utilizamos, que nos colocamos para atender este tipo de pacientes. El equipo incluye desde un gorro quirúrgico, unos gogles, un cubrebocas especial, una bata quirúrgica especial, guantes de nitrilo, preferentemente, si no, también existen pues, los guantes de látex. Tenemos puestos de todo este equipo de protección por si se llegara a romper o si llegara a salir defectuoso y nos lo cambiamos y bueno, damos la atención al paciente. Una vez que se diagnostica al paciente, si es un cuadro leve a moderado, damos tratamiento para los síntomas y lo mandamos a su domicilio con todas las medidas de protección también para los que viven con ellos, como es el que se aparten en su mismo domicilio, que guarden la correcta distancia, que ocupen el cubrebocas incluso en su domicilio, que estén ocupando el gel con alcohol, que se estén lavando constantemente las manos. Damos todas estas medidas y con ciertas indicaciones que llegaran a modificar el padecimiento. Si el cuadro clínico se empezara a complicar, entonces ya se otorgaría la indicación de que acudiera al hospital para una valoración ya completa del padecimiento y en caso de ameritarlo, pues que el paciente pues se internara para recibir de esa manera ahí su tratamiento. Es bueno hacer mención que nosotros, en cuanto terminamos la consulta del paciente y se va a su domicilio, no lo dejamos de la mano, no lo dejamos desprotegido, por así decirlo, sino que nos mantenemos en contacto, ahorita utilizando pues las nuevas tecnologías, Claro. ya sea por videollamada o por una llamada normal o por WhatsApp, para que ellos nos estén comentando qué síntomas son los que presentan, tanto en la mañana como por la tarde-noche. Y nosotros a partir de ahí, pues saber si podemos solicitar que acuda al hospital o no. Y les damos una revaloración cada cierto tiempo en físico para poder determinar si el paciente puede ser dado de alta ya y poder iniciar nuevamente sus actividades e integrarse a la sociedad otra vez, como pues para su trabajo y todo eso. Sus actividades diarias. Así es. Ok, perfecto. Actualmente, doctor Pablo, se ha visto mucho con relación a ciertos avances que se han tenido respecto a los cuidados ciudadanos
con relación al uso del cubrebocas, a la sana distancia, al uso de gel antibacterial. ¿En su clínica ha tenido algún problema con algún paciente que no siga estas medidas? Es muy difícil que en mi unidad tengamos este tipo de problemas. Y lo digo porque yo ya llevo mucho tiempo laborando en esa unidad. Llevo casi 5 años. Entonces, los pacientes me conocen ya perfectamente bien, yo conozco perfectamente bien a los pacientes. Podríamos decir que la relación médico-paciente ha sido pues ya muy buena, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo con mis pacientes, les empiezo a explicar cómo viene la pandemia, porque todavía no llegaba con nosotros la pandemia. Yo empiezo a trabajar con ellos, empiezo a dar esa promoción de la salud en cuanto a la educación del paciente sobre el COVID-19. Mis pacientes lo toman bastante bien y parte de mi discurso era que ellos replicaran también la información con sus familiares, con sus vecinos, para que de esta manera pudiéramos disminuir el contagio en esta localidad. Y es muy difícil que llegue algún paciente sin cubrebocas. En algunas ocasiones han llegado, pero porque se les ha olvidado, ¿sí? Y pues ahí se les otorga uno y ya pueden pasar a la consulta. Al principio de la pandemia tuve por ahí un, un conflicto con dos pacientes que, que no querían ponerse el cubrebocas, que decían que no servía para absolutamente nada. Y pues bueno, al ser nosotros una institución, pues podemos dar la indicación y teníamos la indicación en ese momento de que debíamos ocupar el cubrebocas. Y entonces, si ellos no se lo querían poner, pues simplemente no se les iba a otorgar el servicio, ¿no? Entonces, pues sí, no les quedó de otra, después de hablar un poco con ellos, después de explicarles cómo estaba la situación, se les obsequió un cubrebocas, y bueno, al final de cuentas lo utilizaron para poder acceder al servicio de salud. ¿Sí? Muchas gracias. Pasemos con la doctora Rubí. En sus actividades de trabajo, eh, para poder recalcarlo, ¿ustedes tienen contacto directo o tienen contacto con pacientes? No, mi trabajo es a nivel estatal. Yo trabajo en las oficinas centrales de servicios de salud de Veracruz. Nuestro trabajo de campo consiste en ir a las unidades médicas de primer nivel, supervisar y asesorar, pero al personal operativo, es decir, a los médicos y a las enfermeras que laboran ahí. Nosotros directamente con pacientes no tenemos contacto, esa no es nuestra función, simplemente asesoramos al personal operativo. Ok, asesoran a los médicos, a los que laboran en las en las clínicas, en las unidades. Así es, O- exactamente. Ok, muy bien. Eso me lleva a la siguiente pregunta. Ustedes tienen, actualmente se están llevando a cabo las jornadas de vacunación. ¿Ustedes colaboran en las jornadas de vacunación? Así es, como parte de las funciones de nuestro departamento, que es procesos de atención, pues la vacunación es un proceso. Entonces, en este proceso nosotros también participamos. Eh, Realmente es un trabajo en conjunto. El trabajo más pesado obviamente lo llevan mis compañeros operativos, el personal de vacunación, las vacunadoras o vacunadores, los médicos de primer nivel son los que llevan el mayor trabajo, pero sí es un trabajo en conjunto y ahí participamos. Ok. Para las jornadas de vacunación, ¿tienen alguna estructura o protocolo para poderse guiar en las jornadas? Claro, hay que considerar que la vacunación pues no es algo al azar, es algo que se viene trabajando en una estrategia, es una estrategia nacional de vacunación. Y sí hay un manual, hay un protocolo de actuación
que es de dominio público, por cierto, si lo buscan en internet lo van a encontrar. Estamos trabajando en conjunto con, bueno, más bien estamos trabajando bajo las indicaciones y recomendaciones que nos da el Instituto Nacional para el Bienestar, la Secretaría de Salud, etcétera, que en conjunto sacaron este manual, que es para la Estrategia Nacional de Vacunación y Brigadas Correcaminos, así se llama. Ok. Entonces, lo que son, ¿cómo había mencionado? Bueno, ¿quiénes son los que participan en la logística de vacunación? Ok, la logística de vacunación, esto es muy importante porque muchas veces dicen vacunación y sector salud. Y normalmente sí, pero en este contexto, con esta enfermedad tan reciente y tan en estudio y con estos biológicos que se están pues diseñando recientemente, se estableció esta estrategia. Y esta estrategia es tripartita. Tenemos en lo que es la SEDENA, la Secretaría de Defensa Nacional, con sus diferentes apartados, Marina, Guardia Nacional, toda esta parte de seguridad, ¿no? Seguridad pública y militarizada. También tenemos la coordinación con el Instituto Nacional para el Bienestar a través de las figuras que seguramente muchos de tu público ya conoce, que son los servidores de la nación. Esta parte también es muy importante. Y dentro de esta entra también Secretaría de Salud en cada estado, ¿no? Entonces, todos nosotros participamos en las jornadas de vacunación. Cada uno tiene una función específica, cada uno tiene una función que es muy importante para que se lleven a cabo estas jornadas. ¿Cuáles han sido las zonas donde has realizado jornadas de vacunación? Bueno, prácticamente nos ha tocado apoyar a lo largo y ancho del estado. Eh, en las que personalmente he estado yo ha sido en la jornada en Jalapa, también he estado en Veracruz, bueno, específicamente Boca del Río, he estado en Álamo, en Pánuco, Coatzacoalcos, son como que las principales. También hemos tenido presencia en Actopan. Eh, aquí es muy importante mencionar que somos un departamento pequeño y son 212 municipios en todo el estado. Entonces, sí es complicado participar en todas, pero hemos estado casi en las que tienen mayor volumen de pacientes. En esas hemos participado. Ok. Cuando empezaron las jornadas de vacunación, en un principio se ha escuchado y se ha leído incluso que la vacunación es voluntaria. Claro, por Eso, supuesto. ujú, Sí, bueno, la vacuna, digo, se ha difundido hasta el cansancio. La vacuna es libre, es gratuita y es voluntaria. Eh, ha sido un poco complicado con la desinformación que hay en redes sociales y obviamente este boom que tenemos de teorías conspiranoicas, pues claro. ha detonado en que mucha de la población, principalmente la población que no lee fuentes oficiales o que no está acostumbrada a, no digo que no lo hagan, sino que simplemente no está acostumbrada a leer estudios científicos o textos científicos de cómo funcionan las vacunas, de cómo funcionan todos estos biológicos que se han estado desarrollando, pues son susceptibles a pues a caer en este tipo de información. Entonces, sí ha sido muy complicado porque la gente o piensa que se les va a poner un chip o que con eso se les va a inyectar el virus o que es una forma de control mental. Hay tantas teorías, ¿no? Pero bueno, la gente al final de cuentas, con ese miedo que tienen de enfermar, buscan información veraz y los pocos, o más bien la gran mayoría, afortunadamente, que, que ha dejado de creer en las noticias falsas, se ha acercado y se ha querido poner la vacuna. Claro. La siguiente pregunta, regresando porque se me olvidó hacérsela al doctor eh, Pablo Omar con relación a las vacunas. Mencionaba la doctora Rubí que iba con relación a las clínicas de primer nivel.
¿Ustedes han implementado jornadas de vacunación? O sea, ¿usted ha colaborado en las jornadas de vacunación? Sí, a mí no me toca como tal organizar. Yo al ser parte del personal operativo, eh, tengo dos maneras de estar presente en las campañas de vacunación. Una es por comisión, que es donde el mismo trabajo nos manda a apoyar a ciertas campañas de vacunación y que sí, ya lo hice en la campaña de, de mi, del área de responsabilidad de mi unidad de primer nivel de atención. Ahí estuvimos en la campaña de vacunación de Tlalnehuayocán. Y la otra es de manera voluntaria. Este, Participé en la campaña de vacunación en la primera dosis de los adultos mayores aquí en la capital del estado de Veracruz. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta es para la doctora Rubí. Menciona el doctor Pablo un aspecto importante, la vacunación voluntaria. Eh, con relación a ese tema, ¿quiénes pueden, o si eso es un asunto que a usted le compete, quiénes pueden ser voluntarios? Bueno, en general, cualquiera puede ser voluntario, pero hay que ver qué funciones podría hacer un voluntario. Claro, Nosotros como Secretaría de Salud realmente no convocamos voluntarios porque estamos cubriendo esos espacios con personal que ya está trabajando para servicios de salud. Hablamos de los médicos operativos que están en primer nivel, hablamos de personal de enfermería, promotores, a veces si es mucha la carga de trabajo, incluso se invita a participar o se comisiona a participar al personal administrativo. Realmente nosotros no convocamos como tal voluntarios. Quienes sí lo hacen muchas veces es personal de los municipios, personal del Instituto Nacional del Bienestar, los servidores de la Nación, suelen, por la carga de trabajo que ellos llevan en las jornadas, son los que principalmente convocan voluntarios. A veces la misma sociedad civil es quien se pone la camiseta, ¿no? Y buscan apoyar de alguna manera en estas jornadas. La verdad es muy gratificante ver cómo llegaban personas, por lo menos aquí en Jalapa llegaban personas y decían, ¿en qué puedo ayudar? O sea, yo vivo aquí a la vuelta, díganme qué traigo, díganme qué hago. Y digo, se agradece muchísimo, eh, pero sinceramente debemos de seguir ciertas pautas, ¿no? claro. Debemos saber que las personas voluntarias, pues es un proceso importante, es un proceso en el que tenemos que ser muy responsables, entonces sí debemos llevar un control en el voluntariado. Se agradece enormemente, pero a veces no es posible decirles, oye, sí, vente para acá y ayúdame a registrar o ayúdame a vacunar, no es algo tan fácil, ¿no? Son temas delicados, son temas de los que debemos llevar mucho control. Entonces, sí, los voluntarios son más que nada desde el municipio, que son los que nos apoyan también, y desde el Instituto Nacional del Bienestar. Muchas gracias. Mencionabas hace un momento bueno, cuando te había hecho la pregunta de la vacuna, si era voluntaria, y habías mencionado con la desinformación de las personas. ¿Ha habido casos o si has tenido algún inconveniente con alguna persona que haya ido a vacunarse y de todos modos, sabiendo, o sea, que haya ido por su propia voluntad, haya tenido algún inconveniente con la vacuna, de que no haya querido ponérsela o haya tenido un comportamiento, pues, no sé por decirlo, pesado o no sé? Afortunadamente la experiencia que tenemos ahorita es con adultos mayores y em, bueno, los adultos mayores tienen una personalidad y un comportamiento de antaño, son muy respetuosos, son muy tranquilos, son agradecidos en el tema de que pues, los van a vacunar. Aún así, hay personas, hubo personas adultos mayores, los menos, por supuesto, a los que les decíamos, ay, qué bueno, ya se viene a vacunar, qué gusto tenerlo aquí, bienvenido, ¿no? Y ellos un poquito enojados nos decían,
pues es que me trajeron mis nietos o me trajeron mis hijos, yo ni siquiera quiero venir, ¿no? Yo para qué me vacuno. Entonces, sí, lo que hacíamos no era una labor de convencimiento per se, pero sí intentábamos como tranquilizarlos y decirles, mire, le va a beneficiar la vacuna, ya está aquí, ya hizo fila, ya se asoleó tantito, mire, tome una agüita y ahorita va a ver que se va a sentir mejor. Entonces intentábamos tranquilizarlos y ya entonces como que después de todo el proceso ellos decían, bueno, sí, si me va a beneficiar, ya estoy aquí, ya me la pongo, ¿no? Claro. Eran los menos, afortunadamente. Y sí, definitivamente hubo un adulto mayor, me parece que en la ciudad de Pánuco, no recuerdo bien en este momento, que dijo desde el inicio, es que yo no me quiero vacunar. Ok, bueno, entonces si lo traen a fuerza, no lo podemos obligar, aparte de que se firma un consentimiento informado. Obviamente esa persona, como no estaba de acuerdo, no quiso firmar y estaba en todo su derecho, ¿no? Entonces no se le obliga, no se le fuerza, no se le reclama, no, simplemente pues, retírese si no desea, se le habló a su familiar y se le dijo, ¿sabe qué? Su familiar no se quiere vacunar, o sea, ¿para qué lo trae si no se quiere vacunar? No lo fuercen a esto porque es algo voluntario. Y sin ningún problema la persona se fue y pasó y realmente no pasa nada, ¿no? Es de cada quien. Y en otro caso, en la ciudad de Jalapa, de una persona que, pues no por teorías o no por pensamientos o porque pensara que la vacuna fuera mala, sino simplemente por un tema de fobia a inyecciones y jeringas y agujas, simplemente no pudo este, aceptar que le aplicaran la vacuna. Y digo, ya es completamente respetable, se retiró sin ningún problema y pasa eso. Pero afortunadamente son las menos personas. Muchas gracias. Aproximadamente, eh, ¿como cuántas horas en las jornadas de vacunación en un día se llevan implementando la vacunación? Bueno, hablo de Jalapa porque es lo que tenemos más cercano y ha sido, obviamente, capital del estado, es donde hay concentración masiva de pacientes, hubo concentración masiva de pacientes. Al personal operativo, a vacunadoras, a médicos que estuvieran participando en jornadas, se les citaba a las 7 de la mañana y salían aproximadamente a las 7:30 de la tarde, noche. Entonces hablamos 12 horas y media de trabajo, jornadas continuas, obviamente no hacemos dobles turnos, no se hacen dobles guardias, es continuo completamente. Y eso depende también del horario que nos ponga el Instituto Nacional del Bienestar, Servidores de la Nación, para la logística de la jornada de vacunación. Hay jornadas que empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 6. Hay jornadas que empiezan a las 8 de la mañana y acaban a las 5. O en el caso de Coatzacoalcos, que empezaban a las 6 de la mañana y acababan a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, depende mucho del horario, pero prácticamente son 12 horas de trabajo para el personal operativo. Y ahora, respecto a las personas, un aproximado, ¿como cuántos ciudadanos han vacunado en un día? Bueno, hablando nuevamente de Jalapa, porque es lo que tenemos más cercano y con lo que estamos más familiarizados, eh, hubo una afluencia de personas en la primera dosis en el primer día de aproximadamente 15,000 dosis aplicadas. Estamos hablando de que en total en Jalapa, no me quiero equivocar con el dato, pero fueron aproximadamente 60,000 dosis aplicadas. Entonces, pues sí es una carga de trabajo impresionante para el operativo, para las vacunadoras mucho más. Eh, pero bueno, el punto es trabajar lo más rápido posible, atender esta situación lo más rápido posible y afortunadamente el personal operativo se ha puesto la camiseta, se ha puesto muy institucional y ha querido y ha participado de buena gana en estas situaciones y tratando con toda dignidad, con calidad y con humanismo al paciente en todo momento, sobre todo que son adultos mayores, ¿no? Entonces, afortunadamente tuvimos jornadas satisfactorias en todos los municipios y pues sí,
sí es mucha gente en pocas horas, pero pues ha estado. Sí, claro. Esta misma pregunta para el doctor Pablo Omar, pero no hablando de manera amplia de todos los pacientes que se han podido vacunar en un día, sino usted como médico, ¿como cuántas personas vacunó en las actividades de la jornada de vacunación? ¿Un aproximado? Bueno, yo como tal no vacuno, ¿sí? Al yo ser médico, mi responsabilidad dentro de esa, ese centro de vacunación, por así decirlo, es valorar a los pacientes Ah, y ok. ver si existe algún riesgo de que se pongan la vacuna o no. Porque obviamente muchos de los pacientes que llegaron ahorita, que fueron los adultos mayores, pues padecen diabetes, padecen hipertensión, padecen procesos con cáncer y llevan tratamientos especiales. Entonces nos teníamos que dar a la tarea de corroborar el estado de la salud de las personas, se checaban signos vitales y, por así decirlo, nosotros aprobábamos el que el paciente pasara a la vacunación o no. Si iban con alguna alteración y se podía controlar ahí, pues eso es lo que se buscaba, que el paciente estuviera lo mejor posible para recibir La su dosis dosis. de vacuna. Así es, Ok. entonces yo no apliqué como Vacuna. tal la vacuna a los pacientes. Pero aún así me imagino que fue una cantidad pues amplia, ¿no? Porque siendo en un día un número amplio, un aproximado, sí debía ser para hacer un filtro para que pasaran personas a recibir la vacuna. Me imagino que sí fue una gran cantidad de personas. Sí, por ejemplo, en un módulo donde estuve haciendo voluntariado, se aplicaron en un día alrededor de 1,400 vacunas. Imagínate que solamente éramos 3 médicos para hacer las valoraciones. Sí, Entonces fueron 1,400 entre 3. Ese es el volumen que nosotros pues llevaban a tuvimos, cabo. más o menos. Sí, es demasiado. En un solo día para 3 médicos, sí es algo. Para ya casi concluir en la siguiente pregunta, esto es más como una situación que se ha escuchado, incluso se ha visto. También esto no sé si tenga conocimiento de ello para la doctora Rubí, pero es más que nada una duda, pues, general, por ponerlo de una manera así, de que se ha escuchado de que las personas, los ciudadanos, solicitan que se les entregue el frasco o la etiqueta del mismo. Sin embargo, pues no se les hace entrega ni del frasco ni de la etiqueta, de la dosis. ¿Por qué no se les puede hacer entrega del frasco o de la etiqueta? Esa es una excelente pregunta, porque hemos tenido ahí varias situaciones en las jornadas eh, y se resuelve muy fácilmente. O sea, se reduce a seguridad. Es por seguridad. ¿Por qué? Porque no es ajeno a nadie, se sabe, es conocimiento general, que el biológico está llegando poco a poco, ¿sí? Como se va produciendo, es como los países van teniendo acceso a ese biológico. Como hay ciertas fábricas en partes del mundo que son las únicas que están haciendo estos biológicos, obviamente la producción tiene un tope. Entonces, en este momento en esta etapa epidemiológica, en este punto, en este momento, no se tiene la suficiente cantidad de biológico como para, por ejemplo, darlo a los centros de salud, como se hace con una vacuna para hepatitis, ¿no? Entonces, entonces es muy controlado porque como es poco biológico, va llegando poco a poco. Esta es una de las funciones que hace Sedena.
el resguardo del biológico, la protección del biológico. Entonces, cuando llega al Estado las dosis, las vacunas, siempre va custodiado por Sedena, siempre en todo momento, o Sedena, Guardia Nacional o Marina, o la institución que haya sido designada para ello. Entonces, al momento que nosotros estamos en jornadas de vacunación, obviamente al lado de nuestro termo madre, donde están todas las valiosas vacunas, ahí a un ladito está una persona de Sedena, un militar, un policía, lo que sea, armadísimo hasta los dientes, y pues vigilando el producto valioso, ¿no? Entonces, ¿por qué nosotros no podemos darles un frasco? ¿Por qué nosotros no les damos la etiqueta? A veces ni siquiera se las podemos dar para tomarle foto. Y esto es derivado de que ha habido casos muy desafortunados, afortunadamente en Veracruz no, pero de plagio o de clonación del biológico. Entonces, entre menos nosotros podamos dar esa oportunidad a los delincuentes, pues va a ser mejor, ¿sí? Entonces, imagínate si yo le doy un frasco a alguna persona y esa persona lo llena de agua y al rato lo está vendiendo como la vacuna X, Y o Z Ya. marca, carísima. Entonces, es un tema de seguridad, ¿no? Entonces, no depende completamente de Secretaría de Salud, aunque nosotros estamos de acuerdo con este punto, o más bien personalmente estoy de acuerdo, me puedo hablar por la Secretaría en su conjunto, pero es un tema de seguridad puramente y está muy resguardado por personal de Sedena. De hecho, cuando nuestro personal vacunador va y les dice, oye, sabes que en mi en mi puestito de vacunación ya se me acabaron las dosis, voy y pido más del termo madre. No, los de Sedena están así, ¿no? Entonces, está súper protegido, pero es eso, ahorita en este momento es producto valioso, escaso, que si nosotros llegamos a perder un frasco y ese frasco resulta que lo utilizaron para clonar o para engañar a la población y después lo quieren vender como en otros estados ha sucedido, es un tema muy delicado que pone en riesgo la salud de la población. Es básicamente eso. No es que haya nada oculto ni nada. De hecho, en internet se pueden buscar los componentes de las vacunas sin ningún problema, no es nada oculto. Y pues nada, es eso. Oh, ya. Esa era una pregunta porque sí se ha visto en internet, principalmente en lo que son redes sociales, donde están grabando y pues se escucha, ¿no? Que la persona que graba solicita tanto o el frasco o la etiqueta para verificar supuestamente ellos que sea la vacuna misma. Pero pues, si lo está resguardando la autoridad competente, pues no haría sentido de solicitarlo, ¿no? En dado caso. Bueno, por mi parte, estas serían las preguntas en muy poco tiempo, la verdad, porque si no, yo estoy seguro que nos alargaríamos bastante. Sería un tiempo realmente para más. Incluso continuaríamos por bastante rato y la verdad sería muy interesante. No sé si quisieran comentar algo, doctora Rubí. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar a tu audiencia que, bueno, la Estrategia Nacional de Vacunación a lo mejor no es tan rápida como todos quisiéramos, a lo mejor no es tan, eh, pues no vamos avanzando como otros países, pero hay que tener en cuenta que, que no tenemos el acceso al biológico como deberíamos, ¿no? O como quisiéramos. Entonces, hay que tener un poquito de paciencia, es complicado y mientras, pues realmente las medidas que nos han garantizado la protección han sido siempre las mismas, el lavado de manos, la sana distancia y el uso del cubrebocas, ¿no? Entonces, son medidas muy simples, ya todos estamos chocados, yo lo sé, ya es una situación que se está volviendo insostenible para mucha gente, pero bueno, tenemos que seguir participando para proteger la salud comunitaria, eso es muy importante. Y pues nada, ¿no? Las estrategias nacionales a lo mejor no nos pueden gustar,
pero es lo que ha demostrado que funciona, ¿no? O sea, es la forma más organizada que tenemos de hacer las cosas con los recursos que se tienen disponibles. Y en general yo sí les recomiendo seguirse cuidando, seguir lavándose las manos, evitar lugares concurridos y no subestimar el uso del cubrebocas. Eso es muy importante. Y nada, muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Pablo Omar Gabriel. Sí, yo quisiera que la gente supiera que una vez que puedan tener el acceso a la vacuna, no significa que ya son inmunes a la enfermedad. Debemos de continuar con las medidas de sana distancia, como lo mencionó la doctora, el uso del cubrebocas y el lavado de manos. Eso es lo que nos va a ayudar verdaderamente a disminuir la propagación del virus. Pero sí que la población esté enterada de que el estar vacunado no significa que no nos vamos a enfermar. Significa que podemos disminuir el riesgo de contagio, significa que podemos disminuir el riesgo de muerte, porque si nos enfermamos, la vacuna lo que hace es prepararnos para evitar los síntomas de gravedad e incluso la muerte. Entonces, que continúen cuidándose en todo momento y de esa manera sí lograremos que esto disminuya y pues regresemos lo más pronto posible a una nueva normalidad cercana a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Y pues muchas gracias por el tiempo. Pues muchas gracias a la doctora Rubí, al doctor Pablo por esta pequeña entrevista, por su colaboración en la cadena de custodia. Y para las personas que están viendo este video, que nos sigan en las siguientes plataformas, en lo que es YouTube, en Facebook, en Instagram, en lo que es la cadena de custodia, para que sigan viendo las demás ponencias que estarán hasta finales del mes de mayo. Y pues no queda nada más que es momento de investigar y de llegar a la verdad.